Saludos, bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba Encuentro con la Memoria del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, dirigido por Wenceslao Cruz. Estas entrevistas tienen el objetivo de llevarle a ustedes testimonios directos de personas que enfrentaron, combatieron al régimen totalitario cubano. En el día de hoy vamos a conversar sobre su lucha contra la dictadura castrista con el activista, el ex prisionero político cubano Luis Basso, un hombre que estuvo largos años de prisión, pero que a pesar del tiempo transcurrido no ha cesado en su compromiso de luchar por la libertad y la democracia de Cuba y los cubanos. Basso, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Basso, ¿cómo fue que te involucraste en la lucha contra el régimen de los Castro? Mira, Pedrito, te voy a explicar de la forma más sencilla porque no quiero prolongar mucho el video. La razón fue que cuando yo era estudiante de bachillerato en Cuba, me reunía mucho con la gente de la FEU. Tenía muchos vínculos con la gente de la FEU en las manifestaciones y demás, como otros compañeros míos que estudiaban junto conmigo. Y entonces yo lo que tenía eran 13 años, 14 años. Entonces me fui involucrando y cuando llegué a los 17 años, pues ya yo tenía conocimiento de mucha gente de la FEU que estaban conspirando en contra del sistema de Batista. Entonces yo me enrolé ahí y eso me trajo que tuve que salir 2 o 3 veces, tuve que salir del instituto casi custodiado porque entraban y nos daban golpes. Pero no obstante eso, una de las cosas que más me molestó a mí era que después que logramos tener el triunfo de la revolución, como el pueblo de Cuba casi en su gran mayoría, el pueblo de Cuba apoyaba el sistema. Apoyaba el sistema, el gobierno de Fidel Castro. Fidel Castro. Tuvo mucha cooperación por los capitalistas, por las personas de bien, las personas que tenían dinero, y los intelectuales y demás apoyaron mucho a Fidel Castro. Entonces, por esa razón, yo me di cuenta que todo el sueño que nosotros teníamos para tener una Cuba libre, una Cuba progresista, una Cuba democrática, todos esos esfuerzos se fueron abajo. Perdimos todos los esfuerzos, perdimos los hombres, perdimos las esperanzas y perdimos las ilusiones. Y entonces pues me di cuenta que en los primeros años de la revolución que yo tenía que tomar un camino. El camino fue el camino en contra de la revolución de Fidel Castro. ¿Cuáles fueron las acciones de la revolución, las decisiones del gobierno de Fidel Castro para que tú, que habías combatido a favor del régimen, a favor de la revolución, a favor de la insurrección, te hayas vuelto en contra rápidamente? Bueno, una fue la infiltración comunista en las Fuerzas Armadas y en el mundo, cotidiano. Todas las empresas estaban infiltradas, aquello fue terrible. Todas las personas que no simpatizaban con el régimen perdían sus trabajos, tenían que irse para el exilio. Y entonces yo me di cuenta que estaban llamando a muchos cabecillas comunistas que estaban dormidos, nos estaban llamando para ocupar puestos vitales en la revolución. Entonces eso me fue desencantando. Yo consulté con algunos amigos míos y me decían, no, esto no sirve, esto no fue lo que nosotros pensábamos, esto ha sido traicionado y por lo tanto nosotros no queremos seguir participando de esto porque nos sentíamos traicionados.
¿Cuándo empezaste a conspirar? ¿Más o menos en qué época? En el año 60. En el año 60, a principios del 60. Sí. ¿Esa conspiración con qué grupo la iniciaste? Bueno, realmente ayudábamos todos los grupos. Ayudábamos todos los grupos, teníamos vínculos con todos los grupos a través de la persona que nos representaba a nosotros. Puedo decirte que tuvimos hasta con los Azábales Cambray, tuvimos contacto, porque a los Azábales Cambray nosotros le buscábamos avituallamiento, ropa, zapatos, medicinas y armas en algunas ocasiones también. Tú eres de profesión enfermero. Sí. ¿Y estabas ya en un hospital trabajando cuando...? Estaba en el hospital militar. En el hospital militar. Ahí en La Habana. ¿Tú eras militar? Sí. ¿Fuiste militar? Sí. ¿Y estabas trabajando en el hospital militar después del triunfo de la revolución? Es correcto. Y siendo militares, ustedes empezaron a conspirar contra el régimen. Sí, sí. Éramos un grupo, éramos como 10 o 12 hombres que nos dimos cuenta que lo que estaba pasando era una cosa que no era lo que estaba planteado por la revolución. La revolución pensaba hacer una cosa más humana, pero no, lo que metió fue una dictadura. Entonces, como que nos metió una dictadura, nosotros nos opusimos a eso. No queríamos ser partícipes de esa dictadura. No queríamos seguir cooperando con ella. Bueno, cuéntanos anécdotas, vivencias de ese proceso de lucha desde el hospital Calixto García o hospital militar. Hospital militar. Hospital militar. Esa lucha que ustedes participaron, por favor. Bueno, te digo, teníamos vínculo con los Azábales Cambray, aparte de las conexiones que teníamos en el pueblo, ¿no? Teníamos conexiones en el pueblo, algunas provincias también, pero vínculos sí con los Azábales Cambray. Y también nos mandaban a hacer algunos trabajitos, como por ejemplo reunir información para mandarlo para acá, a través de una persona que era responsable de eso, que fue fusilado. ¿Quién era? José Vázquez Nerey, que era primer teniente de... ¿Cómo se llama? Vázquez Nerey, José Vázquez Nerey. que fue fusilado. Fue fusilado, sí. Él fue el escolta de Fidel Castro, junto con Paco Cabrera, cuando están en Venezuela. Cuando fueron a Venezuela. Él estaba en escolta. Entonces, él estaba también muy decepcionado con la revolución. Él había peleado en la revolución, había estado un año y pico en la revolución tratando de lograr los objetivos nuestros, pero no se pudieron. Yo recuerdo a Vázquez Nerey, su hija vive aquí en Miami, y lo tenemos en un documental que, si no me equivoco, se titula Yo los he visto partir. Está en YouTube también. Los invito a que vean el documental, que es muy conmovedor. Vázquez Nerey era oficial del Ejército Rebelde. Primer teniente. ¿Nos puedes hablar de él un poco? ¿Cómo era? Sí, era un hombre muy mesurado, era un hombre tranquilo, muy humano, muy valiente, cosa que hay que destacar, humano y valiente, y muy hombre también, se puede destacar y subrayar. Ese hombre tenía poderes humanitarios grandísimos, trataba siempre de crear bien a las personas que estaban necesitadas, y siempre trataba de darnos información a nosotros de las cosas que estaban pasando. Él era el secretario del comandante Trillo, que era el director del hospital en aquel momento. Entonces, teníamos Pero Trillo no estaba conspirando con ustedes. No, Trillo vino en una embarcación para los Estados Unidos en el año 71. Sí. ¿Que era comandante? Sí, 61. Entonces, teníamos formado allí en el hospital un grupo de personas que pensaban igual que nosotros. Entonces colectábamos medicina, alimentos, ropa, zapatos, y lo mandábamos por allá a través de Pepe, de José Vázquez. ¿Y Vázquez Nerey era el jefe del grupo? Sí, era el que vaya nos orientaba lo que había que hacer y demás. Ven acá, ¿estuviste involucrado en la causa de Vázquez Nerey y no caíste preso en esa ocasión? Sí, estuve incluido en la causa porque él era prófugo de la causa. ¿Él era prófugo de la causa de ustedes? Sí, él lo detienen en los Pinos de Camacho en Varadero, tratando de irse en una embarcación. Cuya embarcación, René San Juan Rivadulla, cayó preso también, que vivía aquí y fue a buscarlo en una lancha encubierta para sacarlo para acá, para los Estados Unidos.
Entonces, a ustedes lo juzgaron antes que a él, porque él estaba en rebeldía. Tuve un año pendiente a juicio, esperando por él, hasta que por fin lo capturaron los Pinos de Camacho. Lo capturaron los Pinos de Camacho de una forma tonta, ¿no? Para un marinero, ¿no? Capitán de barco. Por ejemplo, yo diría que fueron a tirar la soga a la tierra, ¿no? Para que ellos se agarraran de la soga y subieran a la embarcación. Y lo que sucedió fue que se enredó la soga, se enredó en la propela de la lancha. Y trancó la propela de la lancha, la trancó. Entonces pasaba una patrulla del ejército y vio la operación aquella, mujeres, habían 2 mujeres también ahí. Y una se llamaba Bárbara, no me acuerdo el apellido. Y la otra, no recuerdo tampoco el apellido, Caridad no sé cosa. Ahí cogieron a René San Juan había ido allá con 4 hombres, él y 3 más. Son 4 hombres. Lamentablemente fusilaron 3 del grupo. ¿Recuerdan los nombres de los 3? Eran apodos más bien porque los nombres no se hablaban mucho en esa época, no hablaban mucho de los nombres. Por ejemplo, yo recuerdo uno que había sido teniente del ejército, que decían el chino un roque. Otro que le decían Marianao, era el mecánico del buque, de la lancha. Y fusilaron a esos 2 que fueron en la lancha junto con Vázquez Nereid. No, aparte. Fusilaron en otra vista de juicio. Entonces a nosotros, entonces a Vázquez Nereid lo dejaron para último. Cuando ellos hicieron ya la investigación correspondiente, entonces cogieron, lo arrestaron a él, lo vincularon con que estaba trabajando para la agencia de Internet. ¿Con la CIA? Con la CIA, sí. Exactamente. La sempiterna acusación del régimen cubano. Todo el que se lo ponga es agente de la CIA. Sí, agente de la CIA. Entonces lo vincularon con eso, imagínate. Él tenía mucha vinculación con las organizaciones contrarrevolucionarias en Cuba. Y tenía muchos vínculos con todo, el MDR, el MRP, con toda esa, porque él me lo decía, ¿no? Nosotros estamos vinculados con toda esa gente, pero no pertenecemos a nada. Pero tenía un lineamiento específico, como que eran militares con lo que él estaba trabajando. Él no quería infiltrarnos, involucrar a mucha gente para... Sí, por seguridad. Por seguridad. Ustedes me decían, uno de los problemas grandes, muy grandes, que tuvieron los alzados en Cuba, en cualquier lugar que estuvieran alzados en llanos o montañas. Siempre repetimos que en la década del 60 hubo alzados en toda la isla de Cuba. Lo más popular es el Escambray, pero para ser justo, hubo alzados hasta en los llanos de la provincia de La Habana, en los llanos de Camagüey y muy particularmente en los llanos de Matanzas. ¿Cómo ustedes, y quiero que me cuentes esa anécdota que ya una vez me la hiciste, pero no frente a las cámaras? Cuéntame cómo ustedes podían sustraer, robarse, decir así, en buen sentido de la palabra, la medicina del régimen para mandarse a los alzados. Eso no estaba bajo control. Sí, bajo control, sí. Bueno, bajo control. ¿Cómo lo hacían? Habían personas en la farmacia que estaban conspirando con nosotros. A través de esa persona sacábamos la medicina. Ustedes tenían una buena red entonces en el hospital. Sí, a través de esa persona sacábamos lo que era la medicina para mandar hacia arriba, antibióticos y demás. Esa fue la vía más efectiva, ¿no? Que era directamente. Era la medicina buena, de buena calidad. Y se lo hacíamos llegar a través de Pepe, José Vázquez Nereid, a un contacto que tenía él que la subía. Que llevaba las medicinas para el Cambrai. Sí, porque es que los alzados tenían necesidades de todo tipo de vitualla, ropa, zapatos, medicinas, elementos para curarse de cualquier herida y por supuesto armas y parque. La necesidad fue muy grande a pesar de las numerosas acusaciones de la dictadura. Vaso, entonces, ¿empaquetaban todo eso en algo muy particular? Sí, entonces, había un grupo que eran los que subían esto para el Cambrai. Todas las donaciones que nosotros conseguíamos la empacaban de forma que podían pasar ríos, lagunas, cualquier cosa, nunca la humedad
contaminaban y medicina. deterioraban la medicina. Sí. Ustedes lo empaquetaban con ese objetivo. Sí, no, eso lo hacían la gente que lo iban a llevar. Era el team que lo subía. ¿Cómo? El team que subía a Sí. la cámara era el que hacía las envolturas y sabía cómo llevar a eso. Ustedes tenían también alzados ahí en la provincia de Pinar del Río. ¿Nunca Sí. ayudaron gente en Pinar del Río? Sí, allí yo tuve un cuñado mío, Isidro Moscú, que fue jefe de guerrilla y Pinar del Río en los Zócanos. Cuñado tuyo. Sí. Y lo ayudaste ahí, pudiste mandarle cosas a él. Lo pude ayudar muy poco porque este grupo ya lo exterminaron. Hicieron muchos cercos y los cercos exterminaron el grupo ese. Pero bueno, siempre se pudo ayudar. En Pinar del Río se combatió muy duro también. Sí, Pinar del Río muy duro. En todos los lugares se combatió. En todas partes. El pueblo tenía deseo de quitarse la dictadura de arriba, como lo tiene hoy también. Sí. En todas partes se combatió, eso es una realidad. Entonces yo me pongo a pensar cuando la gente aquí se expresa que aquí los cubanos no han hecho nada, que tienen el comunismo porque no han hecho nada, se han dormido. Yo digo, no, los cubanos nunca han estado dormidos. Los cubanos han sido la raza que más fusilados ha tenido a través de su historia. Más fusilados por buscar la democracia en Cuba. Ahora, Vaso, estábamos hablando de Vázquez Nereida. ¿Qué otras personas estuviste involucrado en el proceso que puedas hablar de ellos? Sí, cómo no. Estaba el jefe de la guarnición del hospital, capitán Pérez Sánchez. También fue preso. También. Capitán Pérez Sánchez, teníamos uno de los cirujanos mejores que tenía el hospital que se llamaba no recuerdo, te lo voy a repetir ahorita porque se me fue. Teníamos también un radiólogo que se llamaba Domínguez. Teníamos personas, enfermeros, laboratoristas, farmacéuticos. Eran militares casi todos. Todos eran militares. ¿Milagro no fusilaron más gente de la causa tuya? No, que ver. Tuvimos mucha suerte. Suerte porque ellos, cuando nosotros fuimos a juicio, fuimos con pena de muerte todos. Los 2 o 13 que fuimos a juicio, fuimos a juicio con pena de muerte. Y habían fusilado a Pepe. Fusilaron a él y después nos hicieron el juicio a nosotros. Entonces, el término del juicio duró como 8 o 10 horas. En la trascendencia del juicio, se pusieron de acuerdo ellos y dijeron, mira, vamos a dar a toda esta gente a 30 años. Y nos pusieron 30 años todo el mundo. Nos mandaron para Isla de Pino. ¿Estabas en la cabaña cuando fusilaron a Vázquez Nereida? Sí. Sentí mucho dolor y mucha pena porque era un hombre que no debía haber muerto. Era un hombre que la historia tenía muchos pensamientos muy bonitos y tenía muchos hechos que había realizado para la historia de Cuba, que la gente no sabe las cosas. Tanto en la sierra con Fidel como en la vida clandestina en Cuba después de la revolución. Él había estado alzado en la Sierra Maestra con Castro. Sí, tuvo un año y pico. Un año y pico más o menos, aproximadamente. Pero no tuvimos la dicha de tenerlo vivo. Pero era un hombre que no debía haber muerto, un hombre muy valiente. También había otro que era muy valiente también, que se llamaba Armando Díaz Prieto, enfermero también, que murió aquí casualmente en el exilio. Era muy valiente, muy valiente. Y también tuvo la desdicha de no estar con nosotros en estos momentos. La lucha de Cuba ha sido una tragedia porque han habido no solamente este grupo que eran militares, y yo creo que fuimos los primeros militares que nos lanzamos en una conspiración, ¿no? Para ver si... Sí, porque ustedes empezaron a conspirar en el mismo 60 desde el hospital militar. Ajá. 62, 63, 60, 61, 62, 63. Yo caigo en el 64. Tú caíste en el 64. Pues no tuvimos tiempo a nada. No, pero estuvieron 4 años conspirando, que es bastante tiempo. 4 años conspirando, pero no pudimos hacer un hecho que era el que nosotros contundente, bueno, eso es parte del proceso. Es parte del proceso, pero uno siempre se queda con el aquello, ¿no? Que no pudo uno, hacer un hecho que diera el traste con la liberación de Cuba y el derrocamiento de la dictadura. Vaso,
¿Participaron ustedes más allá de ayudar y colaborar en algún tipo de acción en contra del régimen? Básicamente no. Habían grupos que se dedicaban a los centrales, a la caña, ¿A quemar caña? a la industria. Nosotros más bien lo que nos pedían a través de José Vázquez Neray era informaciones. Había informaciones que eran de tipo económica, otras que eran militares, otras que eran sociales, otras que tenían aspectos de organización. Por ejemplo, las informaciones sociales, a quiénes se reunían quiénes se reunían con quién. Por ejemplo, detectamos que un individuo era comunista, se sabía, y él no lo negaba que era comunista. Entonces, ese individuo se arrimaba mucho al comunista, ya sabíamos ya que el señor no ofrecía mucha confianza. Ya. Entonces íbamos seleccionándolos así para saber de quién nos teníamos que cuidar. Si ustedes iban identificando claro. a los potenciales aliados del castrismo, Ajá. y los militantes del castrismo para ustedes Efectivamente, cuidarse. básicamente se hizo así. Y entonces también las militares, por ejemplo, saber con qué recursos cuenta el hospital, cuántos elevadores tiene el hospital, cuántas ambulancias en caso de un ataque tiene el hospital, qué cantidad de personas laboran en el hospital, cuántas operaciones y qué tipo de operaciones son las que se pueden realizar en ese hospital. Cosas así, ¿no? O sea, todo ese tipo de información ustedes lo recababan y se lo entregaban a Vázquez Neray. Así. Entonces, eso parece que es una bobería, pero no creo yo que sea una bobería porque los organismos de inteligencia norteamericanos se nutren mucho de la información económica y política y militar. Estamos conversando con Luis Vaso, exprisionero político cubano y un hombre que, como ustedes han podido apreciar, empezó a conspirar contra el régimen totalitario castrista desde muy temprano, siendo en ese momento todavía miembro del ejército rebelde, ya el ejército regular de la República. Vaso, estabas en el hospital militar cuando se produce el desembarco de Bahía de Cochinos. Cuando se produce el desembarco de Bahía de Cochinos, a mí 5 días antes o 6 días antes de ese hecho, a mí me trasladan para la base naval la base aérea de San Antonio de los Baños. Entonces me entregan una enfermería que tenían los militares allí, tenían una enfermería. Y entonces yo me hice cargo de la enfermería aquella. Entonces, 2 días después, nos empezaron a repartir armas a nosotros, la gente de la sanidad militar. Empezaron a dar armas. Y nosotros nos preguntamos, oye, ¿armas para qué? Y nosotros no vamos a pelear. Copiando a Fidel Castro, ¿armas para qué? Y armó a Cuba. No somos soldados regulares ni nada de eso. Para nada. Nosotros somos gente de ciencia. Entonces nos decían, no, guarden, ténganla siempre al lado de la cama. Y parece que ellos sabían algo ya. ¿Eso fue antes de Girón? Sí, fue unos días antes de Girón. Entonces el día de Girón, de Praga de Girón, a las 6 de la mañana salió un avión, un nicaragüense que voló el primer avión que salió de la base de San Antonio de los Baños. Le decían el pollo y lo tumbaron. Después de eso salió un segundo avión que... Porque allí es donde estaba la base de la Fuerza Aérea, donde estabas tú. Sí. Ya no había MiG todavía en esa época. No. Todavía no había. No, en el Girón no había MiG. Y entonces, ahí lo que había era un T-33, un Sea Fury, o un AT-6, 3 aviones lo que había, 3 aviones y 6 pilotos. Que era Prende, de Pino, el chino Alberto, estaba Lince y estaba Douglas, eran los pilotos que existían. Y con 5 pilotos ellos hicieron la defensa de la Bahía de Cochinos. Y 3 aviones nada más que tenían. Y ven acá y no llevaron heridos ni nada de eso. No, allí no se recogió heridos ninguno. Los heridos
iban para Hawái Grande. Hawái Grande, en la provincia de En la Matanzas. provincia de Matanzas, cerca de Playa Girón. Ahí llevaban los heridos. Ahí llevan los heridos. ¿Qué tiempo estuviste en esa enfermería? En esa enfermería estuve como 4 o 5 meses, hasta la crisis de octubre. Cuando viene la crisis de octubre, yo trato de salirme de ahí y para ir para el hospital, pues me mandaron allí a organizar aquello, ¿no? En el hospitalito. Entonces ellos deciden aguantarme. No te vayas todavía. Entonces el día antes de la crisis de octubre hacen un bombardeo a la San Antonio de los Baños y le hacen a la base aérea. Eso fue antes de Girón, no de la crisis de octubre. En la crisis de octubre no hubo bombardeo. Sí, efectivamente, sí, tengo los datos doblados, sí. Le hacen el ataque a la base de la aerolínea Q, que estaba en Buenavista. Sí, atacan también la base de Santiago de Cuba. En la base de Santiago de Cuba y la base de San Antonio de los Baños. Sí. Entonces le tiran unos rockers y demás ahí. Yo llegué el día de los rockers. Y los rockers me sorprendió a mí porque yo llegué esa tarde. El otro día cuando me levanté con aquello prendido, teniendo bombas allí. Entonces, a correr, no quedaba otro remedio. Pero bueno. ¿Había compañeros tuyos de la conspiración allí No. ¿O tú estabas solo y tú? Yo estaba solo allí, porque yo quería ir para donde yo estaba. Yo dije, aquí se va a formar y yo estoy solo. Entonces, si se va a formar, yo quiero estar junto con mis compañeros, ¿no? Yo conocía a todo el mundo en el hospital, lo conocía a todo el mundo. Y era más cómodo para mí estar allí en un ambiente donde yo conocía a toda la gente que pudieran ayudar, que un ambiente donde yo no sabía quién era nadie. También podemos hablar de la crisis de octubre. Sí, cuéntanos la crisis de octubre, tu experiencia. Me cogió también allí en la base de San Antonio de los Baños, pues me dilataron. Entonces, te pasaste más de un año ahí en San Antonio de los Baños. Sí, casi 2 años. En el 62, un año. 61, 62. Entonces, en el 62, empezaron a volar un día por la mañana, como a las 8 de la mañana, yo me levanto. Déjeme decir algo para beneficio de las nuevas generaciones que no están al tanto de qué fue la crisis de octubre. La crisis de octubre fue cuando el gobierno de Cuba autorizó a la extinta Unión Soviética a situar, a desplazar en la isla, en varias bases, cohetes con capacidad nuclear para en una eventual situación atacar a los Estados Unidos. Eso generó una crisis, como así se llama, muy profunda, que tuvo al mundo durante varios días al borde de una catástrofe nuclear. Y como Fidel, no estaba muy seguro del desenlace, y como a él nunca le ha preocupado ni el pueblo cubano ni la humanidad, Castro le escribió a Nikita Khrushchev, que en ese momento era el dueño de la extinta Unión Soviética y dueño de Cuba también, porque Castro se la había entregado, le escribió una carta diciéndole que atacara a él, a los Estados Unidos, antes de que Estados Unidos atacara a Cuba. Esa carta está en varios medios internacionales, está en varios libros, porque ustedes pueden encontrar y leer esa carta. Castro pidiéndole a Moscú que ataque a Estados Unidos. En una palabra, desencadenar la Tercera Guerra Mundial, que en este caso era con armas nucleares. Ese era Fidel Castro. Ese era el propósito. Bueno, pues continuamos. Perdona que te haya interrumpido, No, pero quería aclarar me ha eso. interrumpido, está bien, una forma aclaratoria, porque hay gente muy joven que nos rodean a nosotros. Bueno, no importa. Seguimos de frente. Viene la crisis de octubre. La crisis de octubre me coge a mí allí. Vuelven los aviones americanos a volar. Yo diría que un poste eléctrico puede que tenga 30 pies, 40 pies, no sé cuántos pies tiene un No poste tengo eléctrico, idea, pero más o menos debe ser eso. A ese nivel volaban los aviones americanos por allí. Por encima de la base de Por ustedes. encima de la base. Incluso los pilotos nos saludaban a nosotros. Pero era muy arriesgado eso. Sí. Y la artillería antiaérea cubana no hacía. No, y la artillería, la artillería cubana estaba instalada en todo el perímetro. ¿Y no disparaban? No disparaban. Había una orden de Fidel de no disparar.
Eso es cierto, eso está comprobado. De no disparar. Y entonces los aviones, veíamos los aviones, los distintos modelos de los aviones bajando por arriba de las Sin pistas. embargo, unos días después derribar un avión U-2. Que cuando Fidel manda a derribar el avión U-2, da la orden a la base, a todas las bases, que disparen contra los americanos. Ya no hubo más vuelos. Se acabaron los vuelos aéreos allí. Ya los vuelos esos de incursiones aéreas se acabaron todos. Porque dio la orden de que avión que pase por aquí, avión que tiene que tumbar. Ya se acabó el relajito ese de pasar por allí. Y entonces, pues bueno, vinieron todas las cosas que todos sabemos. El embargo económico, el embargo político, se rompieron relaciones. Vino lo que tú planteabas ahorita con Khrushchev, un acuerdo con Khrushchev para eliminar lo que era el pacto ese que tenían ellos de no agresión, no se pudo resolver. Se comenta que hay un pacto que todavía que ya se venció porque todavía está vigente, porque no lo quieren dar a conocer, con la Unión Soviética. Vaso, saliste de la base de San Antonio. Fui entonces para el Hospital Naval. Para el Hospital Naval. ¿Y qué experiencia tuviste del Hospital Naval? En el Hospital Naval, muchos de los compañeros míos que estaban conmigo en el Hospital Militar de Marianao, ya los había mandado para... Ya los había mandado para el Naval. Porque el Naval abría nuevo cuando los soldados... ¿Era un hospital grande el Hospital Naval? Sí, grandísimo. Ahí estaban los invasores de Playa Girón, estaban metidos ahí en el hospital ese, como un hotel. Tenían como hotel. ¿Y tuviste contacto con los expedicionarios? No, con ninguno de ellos, porque los sacaron a ellos y como 15 días después, que limpiaron y organizaron un poco y chapitearon aquello un poco, nos mandan a buscar a nosotros y entramos ya como fuerza de trabajo en la medicina. Entonces ya nos hicimos cargo, de ahí salí preso yo. Ahí en el Hospital Naval te tomaron preso. En el Hospital Militar. Y habían cogido mucha gente en el Hospital de Colombia, el Hospital Militar de Colombia, de Marianao, y habían cogido mucha gente me vieron 5 o 6. Y ya estaban presos, y a nosotros nos dijeron, oye, ya cayó preso fulano, el hijo de no sé quién, el hermano no sé cuánto, y demás. Me dieron esa información y yo pensé, bueno, ya de la vez que cojan a esta gente nos caemos nosotros, porque todo es un anillo. Sí, es una cadena. Sí, Son eslabones, los eslabones están cayendo, es muy difícil ya que nos escapemos. Entonces yo pedí informes sobre qué es lo que teníamos que hacer, mantenerse tranquilos, no hagan nada, que esto va a pasar. Y no pasó. Cuando Bajenedey se enteró de lo que estaba sucediendo con la gente que teníamos nosotros en el hospital militar, se desapareció. Sabía que estaban detrás de ella. Cuando hizo el contacto con los Pinos de Camacho, con alguien que viniera de Miami a rescatarlo. Entonces empezamos a caer nosotros aquí en el hospital este de aquí. Paso, llevaban prisioneros, personas que estuvieran heridas en combate o en cualquier otra circunstancia, pero que estaban presos al hospital militar. Presos, los ponían en una sala especial. Háblanos de eso. Ellos tenían una sala especial detrás del hospital, donde estaba la sala de psiquiatría. Y le daban electroshock a los presos. Sin que estuvieran locos. Sí, aparentemente no, porque los comentarios que se hacían entre nosotros eran, esa gente no tiene nada para que le dan electroshock. Le daban electroshock. Y entonces ahí también habían formas de sacar confesiones a través de anestesia y electrosueño. El electrosueño es una forma desconozco cómo funciona, ¿no? Pero el electrosueño es una forma de sacarte confesión a ti, induciendo un sueño artificial donde te hacen preguntas mientras que tú estás en el letargo y tú conversas. Eso es la Unión Soviética. Yo recuerdo a Yeyo Macarrón, que está también en YouTube, cuando nos contó que a él le pudieron pendotar sódico cuando cayó preso en la cabañita para que hablara. Un anestésico.
Sí. Es un anestésico, Sí. pero que hace hablar. Sí, te pone en una forma incoherente. Lo dices todo sin saber que hablaste. Estás hablando. Sí. Y eso es lo que hacían. Y entonces en el hospital psiquiátrico, lo que hacían en el hospital psiquiátrico era que le daban electroshock de una forma inhumana a los pacientes. ¿Pero estás hablando del psiquiátrico o del hospital naval? No, estoy hablando de Mazorra, En Mazorra. que también usaban los métodos, eso también había una sala especializada que decían la sala de los reclusos, decían en el hospital, que ahí metían a toda la gente que ellos tenían sospecha de que estaban conspirando, que sabían muchas cosas, lo metían ahí para que le dieran electroshock e inducirlo a que hablaran. O sea, tú fuiste testigo que el régimen utiliza el electroshock como instrumento de represión, como instrumento de interrogatorio. Sí, aquí estaba un enfermero que era el que lo daba, que daba los electroshocks, que murió. Un enfermero del régimen, partidario del régimen. No, yo no sé si él era partidario del régimen porque yo con él no tuve vínculo, pero sí sé que era el que aplicaba los electroshocks, porque aquí en las vistas de juicio de aquí, en Miami, ellos dicen que él lo aplicaba y que no se arrepentía de haberlo aplicado a los presos para que hablaran. Aquí murió, 2 días antes del juicio. Murió 2 días antes del juicio. Todas esas cosas se dieron allí. Allí llegaban personas que no querían hablar en seguridad del Estado y lo llevaban allí a Mazorra. Tenían una sala que era la sala de penado esa. Y los metían allí y le hacían procedimientos para que hablaran con los psiquiatras allí. Basso, ¿lograste tener contacto en alguna ocasión con las personas que le dieron ahí en el hospital militar electroshock, que eran presos por razones políticas, o con otros presos que no le dieran electroshock en el hospital militar? No, el hospital militar, como el hospital de Marianao, el hospital de Marianao es un hospital militar igual que el naval. Tenían ambas salas independientes para penados. El término penado lo usaban mucho para los penados. Entonces, de manera que no tuvieran contacto con el resto del personal militar. Todo era bajo un secreto absoluto. Te traían en unas aulas, te metían allí en la sala esa y nadie podía ir a la sala esa, nadie. Esa sala no tenía visita de ningún tipo. Se dificultaba. O sea, ni ustedes los militares tenían acceso, ahí nada más que tenían acceso a seguridad del Estado. Seguridad del Estado nada más. Tenían órdenes de no, allí que no podía entrar nadie, ni familiar, ni amigo, ni militar, ni nadie. Nadie podía entrar allí. Entonces todo era bajo filtración, se comentó tal cosa. No, dice fulano que trabajaba allí, que anoche trajeron un tipo que se llama fulano de tal. El comentario de la calle, el callejero. Entonces nos enterábamos por eso, y como que uno estaba en el ambiente ese de la conspiradera y eso, pues uno asociaba, ¿no? Ya están trayendo los presos para acá para confesar, porque sacarle confesión aquí. Entonces, en el hospital de Naval, que está en La Habana del Este, como te decía, a la salida del túnel, pasaba igual. Metían en la sala especial esa, allí no podían, las enfermeras allí no podían tener contacto con las otras enfermeras. De ahí para su casa y de su casa para ahí para la sala esa. O sea, esa gente estaban aislados, tanto los que trabajaban allí como los presos. Y tenían personal escogido también, que fueran integrados a la revolución y demás. Sí, pero supuestamente ustedes también estaban integrados porque ustedes eran Pero esta militares. era gente que estaban confesos, que habían tenido ya hechos confesos de que estaban con la revolución, ¿ves? Ya. Entonces, esa gente eran los que asignaban para allí, y los médicos también. Los médicos que querían ser voluntarios para Girón, para ir allá a curar los heridos. Entonces, esa gente eran los que metían ahí, los psiquiatras, eso. Basso, en términos generales, ¿hasta qué año más o menos les pudieron ustedes estar enviando ayuda a los alzados? Yo creo que hasta 63, ya en el 63 ya la cosa fue disminuyendo, y ya no se podía hacer nada. No era posible enviarla. No, lo que venía era alzado al Escambray, que era donde yo más tenía conocimiento, venían para La Habana.
A esconderse. A esconderse en La Habana. Entonces en La Habana se les buscaba lugares de seguridad para que ellos pudieran estar allí mientras que ellos hacían sus trámites para salir. Unos salían clandestinos y otros salían a través de embajadas con pasaporte falso. ¿Estuviste vinculado a esa actividad en alguna ocasión? En una ocasión me llamaron a mí, que venía uno que venía muy enfermo. Me llamaron y tenía una herida en un pie y tuve que curarlo. Tuve que curarlo y venía del escambray herido. ¿Herido de bala? De bala. Entonces a ese señor pues se le consiguió sacarlo del país a través de un cura. Se habló con un cura de la Iglesia Católica y se le pidió que ayudara a salir a esa persona y lo sacó por Venezuela. ¿No recuerdas el nombre del individuo? No, no lo recuerdo, en ese momento no lo recuerdo, porque tuve nada más que, bueno, 2 veces nada más que lo vi. No recuerdo el nombre. ¿Que fuiste a curarlo? Sí. Entonces se lo entregamos al sacerdote. El sacerdote no se le consiguió, después yo me enteré que estaba en Venezuela. La habían sacado por Venezuela. Es una situación realmente compleja. Sí, compleja, man. En la iglesia del Corpus Christi, en la Quinta Avenida de Miramar, por ahí salían muchos alzados de escambray también. Lo que el padre allí, que se llamaba Padre Valentín, ellos sacaban mucha gente por ahí también. La iglesia fue en los primeros años muy solidaria con la oposición. Definitivamente que sí. Muy solidaria. Definitivamente que sí, y nos ayudó mucho. Yo tenía un tío sacerdote que siempre estaba preso en Oriente. Siempre estaba preso porque era un renegado, un cura renegado. ¿Cómo se llamaba el cura? Emerio Sánchez. Era de Oquín. Entonces tenía parroquia en Oquín y últimamente ya no podían con él ya, y entonces lo mandaron para Mayarí. A trabajar para Mayarí. Entonces ahí le dio un infarto y se murió porque no podía aguantar tanto. Estuvo preso como 4 o 5 veces. O sea, ellos cogieron preso a este cura en varias ocasiones. Sí. Paso, ya estamos llegando al final de nuestra conversación, de esta entrevista. ¿Tú nos puedes rememorar el día que fuiste detenido? O sea, cuando tú fuiste detenido, no había ninguna sospecha sobre ti de que estuvieras en contra del gobierno ni nada de eso. Sí, sí, la había. ¿Ya había sospecha ya? La había por esto que te voy a explicar. Número 1. Cosa que no era habitual. Me llaman que me presenten a la dirección del hospital. No era habitual porque de 7 de la mañana a 3 o 4 de la tarde se hacen todas las operaciones en el hospital y tenía como 8 salones de operaciones. Los 8 salones estaban a full. Tenían ya escadulados sus pacientes ya. Este va a las 12, este va a las 1, este va a las 11. ¿Tú eras enfermero quirúrgico? Sí, yo era el jefe de los salones de operaciones navales. Entonces, yo tenía que coger todos los partes, todos los médicos que querían operar mañana para ver cómo yo lo iba intercalando, ¿no? Y a veces decía, no, este no lo pueden operar esta semana, tiene que operarlo la semana que viene, o dentro de 2 días, mañana. Y entonces me llamaron a esa hora, hay mucho trabajo en el salón, no se puede abandonar allí. Tiene que coordinarlo todo. Y entonces me llamaron que me presentaron a la jefatura del hospital, yo fui a presentarme a la jefatura del hospital. Me dieron un sobre. Me dijeron, este sobre no lo hagas, no lo abras. El director del hospital en aquel momento, me acuerdo el nombre, se llamaba Sosa Benz, capitán de la Marina. Sosa Benz. Me dijo, este sobre no lo puedes abrir, entrégalo en el Estado Mayor de la Marina. Estaba frente a la lanchita Regla allí, en La Habana. En el puente, digo, en el muelle de, no me acuerdo cómo se llama, muelle, Caballería. Entonces yo cogí y ok, está bien. Y como tengo que ir vestido así como estoy yo, estaba vestido yo de bata, no, me había vestido militar. Fui arriba, abrí mi taquilla, puse el traje,
y fui para allá vestido militar. Cuando salí del hospital, yo vi que había un carro que no me gustaba mucho, que estaba atrás de mí. No me gustaba mucho. Todos los movimientos que yo hacía, los hacía él. Y pasé el túnel. Cuando salí del túnel, había otro carro que estaba esperando allí, a la orillita del túnel, por ahí por donde hay un monumento que de la diosa de no sé dónde. No recuerdo exactamente. Es un monumento que hay ahí. Y entonces allí cogieron y me hicieron señas que parara cuando yo me di cuenta que me van a coger preso, que me van a detener. Entonces cuando arrimo, el otro carro que estaba parado en el lugar que ya le habían asignado a él, se bajaron ellos enseguida, que yo arrimé y se bajaron con metralletas, una metralleta checa que tenían. Sí. Y entonces se bajaron, me dijeron, no te muevas del asiento, no te muevas del asiento. Y ahí me llevaron para el Departamento de Seguridad del Estado, estuve ahí 2 meses. ¿Cuántos meses? 2. 2 meses. 2 meses, allí nació mi hija, a los 5 años, a los 5 días de yo estar preso, nació mi hija. Rosa Aurora nació a esa edad, a ese tiempo. Me la enseñaron. Fue ya en el 64 cuando caíste preso ya. Sí, en el 64 ya. Pero antes de eso no habías tenido problema nunca. No. Había pasado inadvertido. Inadvertido, afortunadamente. Y ya había pasado la causa del 20 de agosto. El 30 de agosto. 30 de agosto. Permíteme explícale a la gente qué fue la causa del 30 de agosto. La causa del 30 de agosto fue un hecho que se originó donde participaron muchos militares en activo servicio y que a nivel nacional estaban todas las provincias ocupadas, las 6 provincias ocupadas, cuando aquello eran 6 provincias. Y fusilaron muchos compañeros míos. ¿Recuerdas alguno? El capitán Camacho, el teniente Rodríguez, no recuerdo más. ¿No te involucraron en esa causa? No, en esa causa no. Afortunadamente no ¿sabes por qué? Porque esa causa estaba muy infiltrada. Estaba muy penetrada, sí. Muy penetrada, entonces afortunadamente yo no caí en eso. Pero si no, yo hubiese caído. Porque mira, hay un hecho que pasó en Los Órganos. En la cordillera de Los Órganos, Pinar del Río, que asesinaron mucha gente ahí. Ahí los secos, eran 3 y 4 secos, había que romper 3 o 4 secos para poder salir de la sierra. Entonces había un enfermero en el Hospital Militar de Marianao, se llama Florentino Fernández. Florentino Fernández era un señor que ayudó en el ataque a Cuartel-Moncada, en el sentido de que le proporcionó a la brigada que fue a atacar el Cuartel-Moncada, le asignó los uniformes militares que se llevó del ejército para que se vistieran de militar y pudieran atacar. Pudieran confundir a los militares regulares. Cuando se fue la revolución, él, a los pocos meses de la revolución, empezó a hacer papeles de desafecto. No, que esta revolución, a mí me dijeron que me iban a ser comandante y no han hecho nada, esta gente son unos sinvergüenzas. Y el tipo era falso, el tipo estaba con el gobierno. Ese fue el hombre que el gobierno de Fidel Castro asignó para que fuera a la sierra de Los Órganos a infiltrarse, porque era un desafecto de la revolución, a infiltrarse para... ¿Cómo se llama este sujeto? Florentino Fernández. Florentino Fernández. ¿Vive todavía? Yo no sé si vivirá, yo creo que no. Ya no. Y él fue el que delató, el que denunció, el que hizo posible que capturaran a los cabecillas, los jefes de guerrilla. Sí, hay que recordar que muchos de los jefes guerrilleros habían sido oficiales del ejército rebelde. Militares. En Pinar del Río hubo uno, Bernardo Corrales, Sí. que fue capitán del ejército Era rebelde. guerrillero también. Era guerrillero. Sí, que fue jefe guerrillero contra Batista y fue jefe guerrillero contra Castro. Sí. Ahí había muchos hombres de valores, casi todos los que estaban ahí habían sido militares y oficiales de las Fuerzas Armadas. Entonces yo sé todo este relato, porque yo conozco a Florentino Fernández, trabajaba conmigo en el Hospital Militar, y mi cuñado, que es Isidro Moscú, pues me dijo que a mí que me apresó, haciéndose pasar por contrarrevolucionario, fue Florentino Fernández. ¿El que te cogió preso a ti fue Florentino? No, a Moscú. ¿A tu cuñado? A Isidro Moscú.
Yo comprobé que el hombre de verdad que está infiltrado, y me lo dijo también un compañero nuestro que murió aquí en el exilio, se llamaba Ismael Hernández Ortiz. Ismaelito, director del Instituto de la Memoria Histórica, que en paz descanse. Ajá. Me dijo que sí, que era infiltrado, pero lo tenían en Yucatán, de ataché militar en un consulado allí. Sí, porque ellos utilizan a esa gente como perros, después los botan cuando les da la gana. Efectivamente. Entonces, bueno, ese hecho pasó allí, mira, se me había olvidado eso casualmente. Porque ese fue un hecho que sonó mucho, porque cogieron mucha gente en los órganos, mucha gente. Sí, la captura de los alzados en Pilar del Río fue un escándalo, fueron muchos. Ajá. Y yo te digo, nosotros hicimos lo que pudimos, nosotros éramos muy jóvenes, teníamos 20, 21, 22, 23, y hicimos lo que pudimos, tratamos de liberar, no teníamos experiencia política ninguna, nosotros no sabíamos cómo se luchaba contra el comunismo, yo creo que nadie tenía conciencia de cómo se lucha contra el comunismo. Pensábamos que el comunismo era un partido que tú tienes que derrocar, pero no es así, es una secta, en vez de ser religiosa es política, donde te dicen a ti que no importa ¿cómo se llama? Los medios para llegar al fin, ¿no? Sí, se aplican todos los medios para llegar al fin. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios, caiga quien caiga. Y en eso estamos. Entonces no pudimos hacer nada, muchos hombres perdieron su juventud en las cárceles, y la de Pino sobre todo, que nos encontramos en la prisión de la de Pino. ¿Cuántos años estuviste preso, Vaso? 16. 16 años. 16, entonces en el 80 vine para acá. En avión, me trajeron un vuelo directo para acá. Veníamos 10 presos con la familia. Yo a veces me pongo a pensar cuántos compañeros yo vi partir, cuántos hombres jóvenes yo vi partir para el paredón de fusilamiento. Me quedo frío. Me desvelo. ¿En la cabaña? Se despedían de mí. Me decían, mira, coge los zapatos tuyos, dame los zapatos tuyos que están rotos y coge los míos que son nuevos. Intercambiamos los zapatos, porque él dice, si a mí no me hace falta los zapatos, y a mí me van a fusilar esta noche. Yo de juicio no salgo, yo de juicio voy para el palo. Entonces sabían que le iban a fusilar y se quitaban la camisa. Dame la camisa tuya que está manchada, y yo coge la mía que me pusieron ropa nueva para fusilarme. Y así era todo así. Mucha gente vi partir, desafortunadamente yo estaba en la galera 9 y en la 12 después, y oía todos los comentarios como lo oía todos los presos en los fosos de la cabaña cuando iban a fusilar a las personas. Oíamos cuando pedían que no lo fusilaran y que viva Cristo Rey y que tiren sin vergüenza, ustedes son unos bandidos, asesinos. Todo eso lo oíamos, los gritos esos. Daban la orden de disparar. Entonces sentíamos como el olor a pólvora se metía por entre las rejas de la ventana de la cárcel, y sentías el olor a pólvora ahí al lado tuyo. Pues fusilaban contra las paredes donde dormíamos nosotros. Y hiere la nariz. Vaso, de esos fusilamientos, lo que tú estás haciendo mención, que fueron muy traumáticos, muy conmovedores, hubo fusilamientos públicos ahí en la cabaña, donde invitaban al público. Sí, invitaban al público y invitaban muchas mujeres, brigadas de mujeres. Las invitaban a que dieran los fusilamientos. Sí, para que fueran a ver los fusilamientos, y ellas se reían. Cuando traían al reo, se reían cuando le amarraban el palo donde fusilaban. También se reían mucho ella, y decían, mátenlos, sin vergüenza, son gusanos, mátenlos. Y se veían muchas voces de mujeres gritando, mátenlos, paredón, paredón, paredón. Pero también iban hombres ahí a los fusilamientos. Sí, también iban hombres también a los fusilamientos, y se oían la voz de los hombres también. Y era una combinación de hombres y mujeres, alegrándose de que iban a fusilar a una persona. Es penoso. Es penoso y lamentable porque no hay humanidad. Eso fue lo que pasó. Paso muy agradecido por esta conversación, por esta charla. Yo te doy las gracias a ti por haberme atendido, gracias a ustedes también, al equipo. Y en otra ocasión podamos volver a hablar. Seguro. Gracias. Gracias a ti.